El especialista responde. Bienvenidos a El Especialista Responde. Hoy conversaremos sobre nutrición en verano, porque en esta época del año los requerimientos de nuestro organismo son distintos y ciertamente podemos mejorar cómo nos sentimos a través de nuestra alimentación. Nos acompaña en esta ocasión la nutricionista de la Clínica Vespucio, Paulina Mella. Y además, ¿han escuchado sobre la ortorexia? También conversaremos sobre eso con Paulina. Recuerden además que pueden participar de nuestro programa usando el hashtag El Especialista Responde y haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas. Paulina, bienvenida, muchísimas gracias. Un importante tema que tratar en esta época del año, bueno, en todo el año, la alimentación, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación también. Paulina, partamos. ¿Es diferente la alimentación que tenemos que tener en verano en relación al resto del año, en relación a la época de invierno, por ejemplo, que las temperaturas cambian? Mira, no es tan distinto lo que tienen que consumir, pero sí, en general, hay que aprovechar la fruta y la verdura de la estación, porque también tiene su importancia. Todos los alimentos tienen un poco más de líquido en este tiempo, en el verano como para hidratarnos, en el invierno tienen un poco más de vitamina C, que eso también nos ayuda con la inmunidad, así que más que separar o hacer una diferencia muy grande entre las estaciones del año, hay que ir prefiriendo los alimentos que la naturaleza nos va entregando. Por ejemplo, hay muchas personas que disminuyen el consumo de legumbres en este tiempo por la temperatura que se preparan en general. Claro, pero los guisos quedan relegados para el invierno, para la temporada otoño-invierno. Exacto, pero la idea ahí, por ejemplo, no es sacar las legumbres 100%, sino que utilizarlas en otras preparaciones, quizás. Como ensalada, quizás, como ensalada de poroto, exacto. Las lentejas frías también se está utilizando en algunas preparaciones más como internacionales. Hamburguesas también se están usando mucho y quedan muy buenas también, así que es como cambiar la forma, el tipo de preparación, pero no sacar ciertos alimentos, descartarlos por la temperatura que hay ahora. El hummus también ha tomado protagonismo, ¿no? Exacto. A base de garbanzos y una preparación que también podríamos decir que nos alimenta, es llenadora y es saludable realmente. Es saludable, se puede incluso utilizar para agregar para el pan, en el desayuno, en la once o también como acompañamiento en un plato de fondo, así que tiene muchas propiedades también, utilizando siempre las legumbres, así que es muy bueno también de usar. Paulina, y respecto a los requerimientos del organismo en base a la hidratación, ¿necesitamos también tomar más líquido durante esta época del año? Sí, bueno, también se pierde más líquido por las altas temperaturas, entonces la idea es estarse hidratando constantemente. Lo recomendado por el Ministerio de Salud son 2 litros en el día, como base, sin hacer, por ejemplo, alguna actividad física, que ahí sí que tendríamos que aumentar, y cuando hay altas temperaturas como estos días, también aumentar mucho el consumo de líquidos. No olvidarse, a veces más que se olvida, no se tiene la costumbre, entonces la idea es andar con una botellita con agua, hidratarse durante todo el día y también acompañando las grandes comidas. Y Paulina, respecto al agua o al líquido en este caso, hay que diferenciar. No es lo mismo beber agua que, porque hay muchas personas que piensan que por tomar, por ejemplo, 1 litro de bebida se están hidratando. ¿Podemos hacer la diferencia bien respecto a que la hidratación en base a bebidas azucaradas, por ejemplo, o jugos, néctares, no es la misma que del agua? Claro, aparte que, por ejemplo, si es una bebida azucarada, aporta azúcar y no es lo recomendable si solamente se quiere hidratar, lo que yo recomiendo es que si se va a consumir algún jugo o bebida que sea sin azúcar y utilizarlo, por ejemplo, para el almuerzo o idealmente también para la cena, pero el resto del día hidratarse con agüita principalmente, a una temperatura ojalá más fría para que refresque. Pero el agua, el agua hidrata, claro, ¿no? el Otro agua tipo de hidrata. líquidos. Agua de cocción de fruta también puede ser, que también ayuda a hidratar, o a veces como al agua se le agrega rebanadas de pepino y con harto hielo, eso también ayuda a hidratar.
pero eso como para el resto del día. Si se quiere tomar así un poquito en el almuerzo de alguna bebida que no tenga azúcar, tampoco es algo absolutamente negativo, sino que va a ser en una ocasión solamente. El resto del día, agua. Lo hemos conversado fuera de cámara, el tema está en los balances, ¿no? En no irse al extremo de, por ejemplo, erradicar completamente la ingesta de frutas porque tienen azúcar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Exactamente. Siempre tratar de hacer un equilibrio, porque si nos vamos a los extremos es cuando aparecen enfermedades. Entonces, tener una variedad de alimentos, ojalá no poner confrontacionalmente un alimento bueno, un alimento malo, sino que alimentos que se pueden consumir diariamente y otros en ocasiones. ¿Cómo podemos construir un menú, por ejemplo, semanal en esta época del año en que, por ejemplo, están las mamás con sus hijos en las casas, además, entonces es distinta la alimentación que llevan respecto al resto del año que están en el colegio? Tomando en cuenta, eso sí, que todo ha sido diferente durante la pandemia, claro. Pero es distinta la alimentación que se da mientras los chicos están en clases que cuando están en la casa. ¿Qué menú o qué tipo de recomendaciones tú darías para construir este menú semanal, sobre todo para las familias que tienen niños? Mira, la base siempre tiene que estar por lo menos mínimo 2 veces en la semana las legumbres, también con el pescado que esté unas 2 veces en la semana, y el resto de los alimentos ahí se puede ir variando el restante, digamos, las carnes rojas máximo 1 vez por semana, y lo ideal es no dejar pasar tantas horas entre una comida y otra. Por ejemplo, tenemos el desayuno y a veces pasa mucho rato y después se almuerza, entonces agregar ahí a media mañana una fruta, a media tarde también ojalá una fruta, y algo muy importante que se ha dejado muy de lado últimamente es la cena. Yo siempre recomiendo cenar porque da una variedad de nutrientes distinta, para un poco la sensación de tanta hambre, y al otro día estamos más tranquilos y no con tanta ansiedad, con ganas de comer cosas, alimentos en general que tengan azúcar. Esa cena, ¿qué debe incluir y de cuánta cantidad estamos hablando? Porque también está el tema que a veces, sobre todo con las altas temperaturas, nos cuesta conciliar el sueño, y con la guatita pesada más todavía. Claro. Mira, la idea es que no sea tan tarde, que no sea tan cercano a la hora que se va a acostar, y eso es totalmente independiente. Hay personas que se acuestan más tempranos que otras, pero que tenga alguna proteína la cena, ya sea de origen animal o de origen vegetal para las personas que no consumen carne, y que esté acompañado principalmente con ensalada, mínimo ojalá de 2 colores distintos. Y además masticar bien esta cena, porque también como nos estamos acercando al momento de acostarnos, para que no vengan malestares, principalmente darse el tiempo, sentarse a comer, masticar bien los alimentos. Muchas veces nosotros, bueno, nos alimentamos, tenemos un buen almuerzo, etcétera, nos sentimos satisfechos, pero siempre hay espacio para el postre. Sí. El postre, ¿qué tanto podemos satanizarlo o no? ¿Tenemos que evadir el postre, dejarlo de lado, reemplazarlo por una fruta? ¿Cuál sería tu consejo? Idealmente fruta para el postre. También no debemos pasarnos, ojalá, de las 3 porciones de fruta en el día. Entonces, si tuvimos colaciones, fruta ya en la cena o en otro momento del día, ojalá que no venga no el incluirlo postre. como postre. Claro, pero también puede ser alguna jalea sin azúcar, o se puede algún otro postre que no aporte azúcar. En el fondo es eso, que no haya tanto aporte de azúcar, porque son calorías vacías que solo aporta azúcar, no aportan otros nutrientes. Entonces, claro, hablábamos de esta dieta balanceada, que hay ciertas cosas que hay que privilegiar por sobre otras, pero si hay algo que podemos decir que es nuestro enemigo, es el azúcar. ¿Tan adictiva es también? Sí, el azúcar, si se consume todos los días y se deja de consumir, se notan las diferencias en cambio anímico, en todo. Entonces, la idea es consumirla, pero no diariamente. Se puede consumir, si no hay problema, y sobre todo personas que sean sanas. En otro punto están también las personas que tienen diabetes, que ahí sí el azúcar no lo pueden incorporar de ninguna forma, ni ocasionalmente, pero las otras personas sí, de vez en cuando pueden comer algún alimento que contenga azúcar, pero no diario. ¿De vez en cuando? De vez en ¿Cuánto? cuando, máximo 2 veces por semana, si no tiene problemas en el peso.
si hay problemas de peso, ya tratar de espaciarlo. Y ahora hay mucha variedad también de alimentos sin azúcar, entonces la idea es solo acostumbrarse a reemplazarlos. ¿Y está bien esos alimentos sin azúcar, digamos, son saludables? Porque muchas veces también hemos escuchado ciertos mitos respecto a los endulzantes, que son químicos, o también a otro tipo de endulzantes como la panela, si no me equivoco, ¿no? Se llama panela, Sí. ¿no? Panela. Bueno, también está la stevia. Claro. Y otros tipos de edulcorantes o endulzantes. ¿Son saludables? Mira, más que aporten características beneficiosas para el organismo, no aportan nada. Ya, entonces la idea es que solo también... el dulzor. Solo el no dulzor, engañan. claro. Y hay otros que son de un origen un poco más natural, por ejemplo, como el stevia que tú nombrabas. El ágave, ese se me había ágave, olvidado. Claro, entonces hay otros que son más químicos, pero otros que son más naturales. Yo para las personas que consumen muchos tecitos, por ejemplo, en el día, les aconsejo tener al menos 2, entonces para no tener un exceso de ninguno. Perfecto. Sí. Paulina, ¿y cómo poder diferenciar que nosotros estamos haciendo una dieta balanceada o estamos tratando de ordenar nuestra alimentación con no caer o cómo no caer en ciertas dietas estrictas que pueden generarnos finalmente un efecto rebote y hacernos engordar y esta sensación de que finalmente dejamos de comer ciertas cosas, nos hicimos mal al organismo y más encima luego subimos de peso además? ¿Cómo diferenciar para no caer haciendo una dieta para comer más sano en esto, en las dietas estrictas? Mira, las dietas estrictas no tienen muy buenos resultados. Se baja de peso, por supuesto, porque es un cambio en lo que estamos comiendo habitualmente. Pero la idea es tener una alimentación equilibrada y para eso se tiene que ir a un especialista para ordenar la alimentación para las personas que hacen distintas actividades durante el día, para las distintas edades también. Es importante que sea asesorada, porque si no es muy fácil decir yo saco todo y como lo mínimo posible y eso a la larga, si se mantiene en el tiempo, puede producir lo que es el efecto rebote, o más que el efecto rebote es como volver a que el organismo se acostumbre a como ya era antes de partir con este cambio. Entonces, que primero se asesoren, que sea una alimentación variada, equilibrada, con colores, con frutas, verduras. ¿Sin sufrir? Sin sufrir, que no venga esa sensación de culpa después de comer algo, porque no nos podemos ir a ningún extremo para que también estemos relacionándonos socialmente con otras personas, que si vas a comer a algún lado que no lo estés pasando mal y que después llegues muy arrepentido, o hacer 2 horas de actividad física como castigo de lo que comiste. Entonces, todas esas sensaciones que son más negativas, hay que asesorarse con nutricionista, con también psicólogo o algún otro especialista que pueda acompañar en el equilibrio de las emociones y de lo que se está sintiendo al comer. Hay mucha comida emocional, ¿no? Lo vimos durante la pandemia, sobre todo estos como picoteos, especialmente los dulces, los chocolates, el fast food de la papita, el snack. Sí. Eso muchas veces se produce por ansiedad y se recomendaría, además de ir a un nutricionista como tú lo estás muy bien lo planteas, ir acompañado quizás de algún especialista en temas de salud mental. También. Puede deberse a una ansiedad o algún estado que estemos pasando en ese momento, ¿no? Sí, también. ¿Te ha tocado mucho eso en la consulta Mucho. últimamente? Y ¿sabes qué? Hay muchas personas que también se clasifican como ansiosos y yo hago una encuesta para ver qué comieron y no comieron absolutamente nada el día anterior, 2 comidas en el día. Entonces eso no es ansiedad, eso es que pasaron muchas horas sin comer y el organismo va a pedir en algún momento un alimento y ese alimento que generalmente se pide es algo dulce, porque es lo que más rápido genera energía. Entonces, hay muchas personas que me dicen, tengo ansiedad, ¿y qué comiste ayer? Y tuvo 2 comidas. Entonces hay que ver bien ahí que si es ansiedad, si es realmente una sensación de hambre, que porque no se ha comido. La idea es ir, ojalá, como máximo cada 3 horas y media comiendo para que el organismo esté en equilibrio. Entonces, O sea, unas 6 veces en el día. Unas 6 veces en el 3 día. horas. Exacto. Y con diferencias, por supuesto que la cena es mucho más contundente que una colación a media tarde, claro etcétera. que Pero sí. las 3 comidas principales y un par de colaciones, unas 5 veces. Exactamente. Tener las 4 comidas, el desayuno, almuerzo, once y cena y algunas colaciones ahí dependiendo de la hora que la persona se levante, que se acuesta. Pero sí, por lo menos unas 6 comidas en el día. En esta época, además, como proliferan de mayor medida las dietas estrictas,
dietas y ciertos regímenes de alimentación mucho más reducidos y fijarse en la alimentación, etcétera, ha nacido un trastorno que lo mencionábamos anteriormente, que es la ortorexia. Explícanos de qué se trata y cómo poder detectar que alguien está padeciendo de este trastorno. Sí, mira, la ortorexia primero es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ya? Y es un trastorno que se obsesionan las personas con comer alimentos saludables. Uno siempre es lo que recomienda que sea una alimentación saludable, pero cuando una persona lo empieza a pasar mal porque uno de los ingredientes de la comida que tiene enfrente no es lo que se cree o lo que se quiere recibir, viene un conflicto emocional muy grande. Y eso empieza como a repetirse mucho la misma comida, como a ser reiterativa, a no tener tanta variedad, y empieza también a haber como carencias nutricionales. Es decidor cuando lo empezamos a pasar mal con nuestra relación con la comida, o sea, claro, si ya sentimos culpa o ganas de comer, pero tratamos de evitarlo, ya eso es... hay que poner una alerta, ¿no? Claro, como que el pensamiento esté dirigido mucha parte del día ahí al alimento, a cómo lo voy a preparar. Pero eso me mencionabas, que si gastamos 3 horas el límite al día en pensar en comida, es ya que estamos sufriendo algún trastorno. Porque está bien que uno se programe y vea qué es lo que va a llevar mañana, si tienes que ir a algún lugar, eso está bien. Pero cuando nos pasamos 5 horas en un supermercado revisando cada etiqueta de cada alimento, ahí ya es porque existe un trastorno. Y como tú me preguntabas cómo se puede alertar, yo creo que todos los trastornos que son alimentarios, las personas no se dan mucho cuenta, entonces tiene que ser esto alertado por la familia. El entorno es muy importante, ver ahí, conversarlo, ir a un especialista, principalmente psicólogos, porque de nutrición saben mucho. Entonces, como que no ayuda tanto. Uno puede ordenar y estructurar un poco, pero... Lo que necesita un apoyo más interdisciplinario para poder guiarlo. Sí. Paulina, vamos a seguir hablando de este tema. También los invitamos a ustedes a participar en la casa, enviando sus preguntas y comentarios a El Especialista Responde. Ahora vamos a una pequeña pausa. Y antes... Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Y seguimos junto a Paulina Mella, nutricionista de Clínica Vespucio, que nos ha ayudado con distintos aspectos de la alimentación en esta época del año. Bueno, la alimentación durante los 365 días, ¿no? De comer balanceado. Pero quiero resolver algunas dudas que nos han hecho llegar desde sus casas algunas personas a través del hashtag El Especialista Responde. ¿Te parece que revisemos algunas de las preguntas para ir viendo si podemos ayudarlos o guiarlos de mejor manera? Diego Correa, a través de Instagram, nos pregunta: no soy muy fanático de las frutas. ¿Por qué otro alimento saludable lo puedo reemplazar este verano? Mira, la fruta ojalá se pudiera consumir de alguna forma. Hay personas que no les gusta como la fruta entera. Yo aconsejo buscar que pueda otras ser formas de comer la fruta. Por ejemplo, a través de jugo, o si alguna fruta cocida que también a veces tiene un poquito más de aceptación, o si no, hay también unas barritas de cereales que casi no tienen azúcar y que están preparadas con hartos granos, semillas. Entonces también puede ser una opción, pero no como para un consumo diario también. Se puede hacer de vez en cuando, día por medio, y el resto ojalá tratar de incorporar la fruta de una u otra forma. Quizás hay que decirle a Diego que la fruta es irreemplazable, tal como las verduras. Sí. Pero también buscar otros mecanismos de consumirla, de ingerir la fruta, y además quizás variar en otras frutas. Hoy en día también tenemos acceso a otro tipo de frutas, no es la típica manzana, la naranja, que era lo que teníamos acceso antes. Han llegado más frutas tropicales, incluso gracias a la
migración han traído algunas frutas de otros lados. Entonces, también podríamos invitarlo a probar otra gama de frutas que quizás ahí encuentra la que lo convence, ¿no? Exactamente. Pero hay ciertas frutas que uno debería evitar por la alta cantidad de calorías o alta cantidad de azúcares que tienen, como por ejemplo el plátano. Mira, más que evitarlo es conocer la porción. Comprar los plátanos que sean más pequeños, si es uno grande que sea la mitad ya es una porción. Sí. La uva también tiene hartas calorías, entonces también hay... El racimo completo, ninguna posibilidad. Ojalá que no, un racimo un poco más pequeño, darse el tiempo, sentarse a comer, masticarla bien para disfrutarla porque va a ser poquito. Ojalá también. Con pepa para que se demore. Claro. Sí. Paulina, ¿y el durazno, que es una fruta bastante veraniega, es recomendado? Sí, el durazno no hay ningún problema. Ya, es una pregunta personal, porque me gusta mucho el durazno. No Veamos la próxima pregunta. La sandía también, porque tiene harto agua. Líquido, harta agua también. Perfecto. Michelle Augusta nos pregunta, ¿cómo se pueden aumentar las defensas de forma natural? Yo supongo que habla de la alimentación en relación a la nutrición. Hay ciertos alimentos los cuales no deben faltar para tener un sistema inmune más fuerte. Sí, bueno, la alimentación tiene que ser equilibrada. Entre más colores nosotros aportemos en las frutas, en las verduras, más nutrientes también nos aportan, que muchos de ellos son utilizados en la inmunidad. Entonces, más que sea un alimento en particular, la variedad no de el superalimento. No el superalimento. Hay alimentos que sí, que tienen muchas características interesantes, importantes y beneficiosas, pero la variedad siempre va a ser lo que da una mejor inmunidad. Y eso es muy importante lo que tú dices, la variedad de colores. Sí. Sobre todo también en las ensaladas, que uno tiende a irse por el verde, que es más saludable, ¿no? Sí, no, tiene que ser variado. Todas las verduras y las frutas aportan los distintos colores. Claro, según las características que tienen, también los colores van aportando. Entonces, lo más variado posible, si uno no gusta tanto, por último, poquito, de vez en cuando, pero también incorporarlo de una u otra forma. Perfecto. Sí. Paulina, antes de pasar a la próxima pregunta, hablar del alcohol, porque tú hablaste también es importante, las reuniones sociales, no pasarlo mal, y a veces el alcohol ahí está metido sobre todo en verano, en la cerveza, la sangría, etcétera, productos que uno consume. ¿Hay alguna forma de paliar la ingesta de azúcar finalmente, que es el alcohol? Claro, también esto tiene que ser de un consumo muy ocasional y también hidratarse mucho. Pasa mucho que se toma un alcohol y como que eso es lo que está hidratando en el fondo y no, ahí tratar de tomar harto líquido, harta ¿Hay alguna agüita. medida? Si yo tomo, por ejemplo, un pisco sour, ¿me debo tomar un vaso de agua? Sí, como idealmente que ¿uno sea y uno? así, 1 y 1. Sí, yo así al menos lo recomiendo también para irnos hidratando, para el otro día no tener malestares, para que haya una hidratación. Si lo que hace principalmente el alcohol es deshidratar. Claro, ¿ya? o sea, Entonces, el shot de 500 no lo va a hidratar. Usted si va a tomar eso, tiene que acompañarlo con agua. Con agüita, sí, y estar acostumbrarse. Si todas las cosas uno las puede ir incorporando a través de modificar los hábitos y que se haga una costumbre. Pero eso, para que se transforme en una costumbre, ¿cuánto debe pasar más o menos? Por lo menos unas 3 semanas que uno vaya repitiendo una conducta para que ya sea parte de un hábito. Y fácilmente se puede olvidar si uno no lo mantiene. Exacto, sí. Por eso acostumbrarse a andar con una botellita con agua e incluso si se sale socialmente a beber alcohol y ahí con mayor razón estarse hidratando. Perfecto. Sí. Pasemos a la última pregunta, Paulina, que es Felipe Aguilera de Instagram. Nos pregunta, si hago mucho deporte en verano, ¿qué debo comer para recuperarme? Mira, lo primero es hidratarse. Claro, hidratarse antes, durante y después de la actividad física. Y también yo aconsejo que si hay una persona que hace mucha actividad física, por ejemplo, más de 4 días en la semana, que pueda tomar algún tipo de proteínas para finalizar la actividad física. No necesariamente un suplemento proteico, sino que algún alimento que aporte proteínas también, que es muy conocido, por ejemplo, en la lata de atún después de hacer actividad física, o algún lácteo, o un huevito duro, pero algo que nos pueda ayudar también a la reparación del mismo músculo que se va utilizando cuando se hace mucha actividad física. Y aparte de tener, por supuesto, una alimentación equilibrada en el resto del día, pero como para específicamente después de la actividad física, algún aporte proteico y la hidratación constante.
Paulina, y algo que se ha ido tornando más común últimamente es la alimentación vegana o vegetariana. Para tener este tipo de dietas y comenzar este tipo de dietas y de un día para otro me quiero transformar en vegetariano o vegana, ¿puede ser así, tan instantáneo? ¿Tengo que hacerlo de a poco? ¿Hay alguna recomendación al respecto a cómo puedo introducirme a este tipo de alimentación? Sí, tiene que ser asesorada, porque una alimentación equilibrada que sea vegetariana o vegana, Asesorado por un especialista, por no un por Google. especialista, claro, por incluso nutricionistas especialistas en el tema, ¿ya? Perfecto. Para que pueda tener una alimentación equilibrada, no tan juzgada tampoco por la sociedad, y además que se puede, está muy estudiado que se puede tener una alimentación equilibrada sin carencias de ningún tipo si está ¿Siendo adecuado, vegetariano o claro. vegano incluso? Sí, sí, incluso en cualquier etapa de la vida, de niño hasta anciano. O sea, uno puede comenzar este tipo de alimentación a cualquier edad. Sí, se puede comenzar a cualquier edad, incluso cuando se está gestando, no hay ningún problema, pero tiene que ser ahí ya asesorado por un experto en el tema. Perfecto, Paulina. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que sin duda nos han servido muchísimo para esta época del verano, pero también para el resto del año y que no siempre son tan fáciles de seguir. Pero hay que tener el ánimo, las ganas, Sí, ¿no? la constancia. Así Sí. es. Y bueno, para que no pasen algún trastorno o se den cuenta de que alguien puede estar sufriendo algún trastorno como la ortorexia, les recomendamos entrar al sitio 24horas.cl y ver el artículo que especialmente hemos preparado sobre este trastorno que es la ortorexia. Y bueno, así despedimos el capítulo de hoy del Especialista Responde. El próximo lunes nos volvemos a encontrar. El Especialista Responde.